Señor, en esta hora, Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar, Dios. Te rogamos, Padre, que sigas trabajando, Señor, en nuestros corazones y que podamos hacer caso, Señor, a tu voz en esta hora, Señor. Tú sigues llamando, Señor, hombres y mujeres, Señor, que anhelen servirte, que anhelen seguirte, Señor, y te rogamos que esta palabra, Dios, dé el fruto que tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, vamos a darle lectura desde el versículo 1 al versículo 10, ¿sí? Y estamos ahí en Jeremías. Yo voy a leer versículo 1 y 2. Bueno, todos los versículos y usted me sigue con su vista. Y tiene un subtítulo. ¿Qué subtítulo tiene el capítulo en la Reina Valera? Llamamiento y misión de Jeremías. No sé si en alguna otra versión tiene otro título. Llamamiento y comisión de Jeremías, capítulo 1. Bueno, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿qué tantos detalles vienen ahí? Son bien importantes los detalles. Los que están estudiando teología, yo les invitaría en esta hora que traten de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. El título de hoy es El Dios soberano te llama. Ese es el título del día de hoy. Nuestro versículo base es el versículo número 5, ahorita lo vamos a leer. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿lo leemos todos juntos el versículo 5? Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuál es el propósito de esta predicación? Lo estábamos viendo en teología. El propósito tiene un propósito de consagración. Ese es el propósito de la predicación, un propósito de consagración. Y el propósito es recordar que Dios en su soberanía elige a quien llama a su servicio y que no es por nuestras capacidades. ¿Quién de aquí se siente apto para la obra del Señor? Que levante la mano. No nos sentimos aptos porque esas capacidades o esos dones provienen de parte de ¿quién? De Dios. Y entonces, bueno, vamos a iniciar desde el versículo 1 como nos están enseñando. Y al principio viene una serie de datos que uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto que viene aquí? Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Eso es bien importante, porque quiere decir que Jeremías provenía de un linaje de ¿quién creen? De sacerdotes. El lugar cuando ustedes lo ubican, por eso es bien importante todo lo que nos ha enseñado el pastor, cuando ustedes ven el contexto cultural o usted lee un libro que habla del contexto cultural, en este versículo le está diciendo que esa tierra de Anatot era una tierra donde habitaban levitas y sacerdotes. Entonces él no era, por así decirlo, cualquier hijo de vecino, era un hijo de ¿quién? De sacerdotes. Él provenía de ese linaje de sacerdotes, al igual que el profeta Ezequiel. Entonces es bien importante esa parte. Por eso le digo, no crean que todos los detalles que vienen ahí vienen porque sí. Entonces quiero introducir, esa es mi introducción, quiero marcar como introducción lo siguiente, lo que dijo R.K. Harrison. Lo más importante o lo más impresionante es cómo Jesucristo estaba asociado con Jeremías en la mente popular. En una ocasión, cuando Cristo pidió la opinión pública a sus discípulos en Mateo 16:13, algunos le identificaron con la figura profética sobresaliente del siglo 7 a.C.,
no es sorprendente que algunos confundiesen el varón de dolores con el profeta de corazón quebrantado. ¿Quién es el profeta de corazón quebrantado? Jeremías. Pues tanto Jeremías como Cristo lamentaron y lloraron por sus contemporáneos. ¿Ok? Dice, hoy veremos cómo Dios hizo un llamado a Jeremías y no fue por sus habilidades personales, sino fue por una elección de Dios. Y de la misma manera nos invita a considerar lo que vamos a ver el día de hoy en esta predicación. Ese mismo llamado que Dios le hizo a Jeremías, lo sigue haciendo el día de hoy. Sigue hablándole a hombres y a mujeres, sigue eligiéndolos para su servicio, para su obra. Ahorita voy a ir comentando algunos testimonios que se me vinieron a la mente ahorita en la alabanza que se me hicieron bien interesantes. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar el llamado porque decimos que el llamado de Dios es difícil, porque no nos gusta sufrir, porque no nos gusta padecer, porque creemos que no vamos a cumplir con esa tarea. Y de repente nos da miedo y por eso a veces en los grupos de teología o en los llamados al ministerio empiezan 100 y terminan 5 o 10 como en las escuelas. Aquí hay maestras que me pueden dar ahora sí que esa fe, esa validación, por así decirlo, de que empiezan muchos, pero terminan pocos. Entonces, tanto el mundo político como el mundo religioso experimentarían cambios dramáticos en la vida y en la época de Jeremías. Es lo que estamos viendo en esos primeros versículos, porque después empieza a decir, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y cuando usted no sabe o no ha estudiado la historia de esa época o no conoce lo que estaba pasando en ese momento, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver y mucho. Porque él fue llamado al oficio de profeta en una época sumamente desdichada en ese tiempo para la nación. El avivamiento de Josías había llegado a su fin. ¿Y quién recuerda quién fue Josías? ¿Qué fue lo que hizo Josías? Él hizo unas reformas y provocó un avivamiento en el pueblo. Pero ese avivamiento había llegado a su fin. La decadencia final ya había comenzado y aparte él presenció el cautiverio, él experimentó ese cautiverio cuando fueron llevados como nación. Su mensaje sería de condenación, no de salvación. ¿Y a quién de aquí le gusta dar una mala noticia? ¿A quién le gusta dar una mala noticia? ¿A quién le gusta exhortar a alguien cuando sabe que está en pecado? De los que somos padres, ¿a cuánto nos gusta llamarle la atención a nuestros hijos? El mensaje que iba a dar Jeremías no iba a ser un mensaje bonito, no era un mensaje alentador, iba a ser un mensaje de condenación. ¿Sí? Su ministerio cubrió más de 40 años y fue conocido como un profeta llorón, no solo por escribir el libro de Lamentaciones, sino porque fue un atribulado espectador de los pecados de su pueblo. ¿Cuántos de aquí nos dolemos cuando vemos que alguien está pecando contra Dios? ¿Cuántos de aquí nos dolemos? ¿Cuántos de aquí lloramos porque alguien ha retrocedido en la fe? ¿Cuántos de aquí nos dolemos en nuestro corazón cuando alguien ha tomado una mala decisión y se ha ido al mundo nuevamente? No levantemos la mano, pero ¿cuántos verdaderamente nos dolemos? Cuando una familia está sufriendo a causa de una separación, cuando sabemos que un matrimonio está teniendo problemas difíciles, ¿cuánto nos dolemos? Ese era Jeremías. A Jeremías no solamente le tocó ver el pecado que estaba atravesando el pueblo, porque el pecado abiertamente se había rebelado ¿contra quién? Contra Dios. Perdón, el pueblo se había rebelado abiertamente contra Dios. Y su corazón del pueblo estaba duro. Dios le había advertido lo que iba a pasar. Y dice después, aparte, fue el profeta que más fue perseguido por su propio pueblo. ¿A quién le gustaría ser Jeremías? Nos quejamos bueno, yo voy a ir comentándole parte de lo que yo creo que hemos vivido. Y yo me ponía a pensar, dije, bueno, pero ¿por qué yo tengo que compartir el día de hoy sobre Jeremías si yo no he tenido como tal un llamado a ser pastor o a ser misionera? Pero sí tuve un llamado de parte de Dios.
muchos años antes de que yo conociera a mi esposo, Dios me dijo, así se los puedo decir literalmente, Dios me lo dijo, no de voz audible, pero cuando estábamos en Huatulco, en la iglesia del Pastor Pascual, yo me acuerdo que estaba yo alabando a Dios. Cuando estamos alabando a Dios, a menos que usted sea diferente, pues estamos en lo que estamos, ¿verdad? Estamos alabando a Dios, estamos metidos, nos estamos deleitando en la presencia de Dios, que el día de hoy estuvo preciosa. Y cuando estaba yo alabando a Dios, de repente cruzó por mi mente un pensamiento. Y ese pensamiento me decía, ¿y si te casaras con un pastor? Y lo que yo dije fue, sí, sí, Señor, está bien. Lo que yo no sabía era lo que implicaría ser la esposa de ese pastor. Yo no lo sabía. ¿Y por qué les comento esto? Porque desde que yo sabía sobre qué pasaje iba a predicar, íbamos a compartir el día de hoy, yo estuve meditando porque yo decía, bueno, pues si yo no soy pastor, o sea, yo no tengo un llamado a misionera, a ser misionero, pero Dios me trajo a la mente todo esto. Y hace una semana atrás cumplimos 21 años de casados y ese día yo estaba sola en la casa, bueno, en la casa de usted. Estaba yo sola ahí en la casa, y me puse a orar y yo le decía al Señor, gracias, porque en verdad tú eres fiel. O sea, tú me dijiste que si yo me quería casar con un pastor y tú lo prometiste. Y esa es una bendición y es cuando tú te das cuenta que Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas y Él es fiel. Y ese día mi oración fue de gratitud para Dios porque Él es fiel. Él cumple lo que Él te ha dicho. Ahora sí, ahí sí se lo voy a decir. Si Dios le ha dado a usted alguna palabra, como decíamos de repente, esas palabras que parece que te botan así en la cara, si Dios te ha dado una palabra, hermano, hermana, Dios la va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sé. Es en los tiempos de Dios, pero Él la va a cumplir. Entonces sí te lo puedo decir el día de hoy, yo soy un testimonio de que Dios cumple esas palabras, de que Él cumple el propósito con el cual tú estás aquí. Y vamos a seguir avanzando. Porque es muy interesante esto. Entonces, ya vimos esta parte, los versículos 1 al 4, y en esta parte sí le voy a decir que levante la mano. ¿Cuántos nos hemos hecho estas preguntas? ¿Para qué estoy en este mundo? Levante su mano. ¿Quién se ha hecho esas preguntas? ¿Para qué estoy en este mundo? Bueno, ya veo muchas. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué puedo hacer para que mi vida tenga sentido? Ok, perfecto, me encanta. Y estamos equivocados, hermanos, al hacer este tipo de preguntas que no tienen ninguna relación con Dios. Mire, los que no levantaron la mano dijeron, qué bueno que yo no la levanté porque así no me quemé. Pero todos nos hemos hecho esa pregunta, aunque usted no lo crea, aunque usted no haya levantado la mano, todos nos hemos hecho ese tipo de preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué propósito estoy aquí? Y un día, le voy a ir contando parte de mi testimonio, en una ocasión, precisamente en esa época donde teníamos muchos problemas, mi esposo y yo me acuerdo que estaba en la parte de atrás tendiendo mi ropa y yo me acuerdo que miré al cielo y yo dije, Señor, ¿en serio? ¿Esto es todo lo que tú quieres para mi vida? Una vida de problemas, una vida de conflictos, una vida de desdicha y según yo y estar sufriendo en esta tierra. Fíjese hasta dónde nos lleva la conmiseración. Porque así era Jeremías. Ahorita vamos a ir viendo esa parte. Yo decía, ¿en serio, Señor, eso es todo lo que tienes para mí? Y yo ahí chille, yo ahí llorando, ahí como dicen la muñeca fea de Cricri, ahí llorando por el rincón de mi casa, ahí donde nadie me viera. Porque sí estaban en la casa, pero yo estaba ahí llorando, ahí tendiendo mi ropa ahí. Y me acuerdo que yo le dije, está bien, Señor. Me sequé mis lágrimas y se lo dije con esa convicción. Y le dije, Señor, está bien. Si tú quieres que yo sea la esposa para él, esa voy a hacer. Si tú quieres, Señor, que yo sea la madre para mis hijos, eso es lo que voy a hacer. Pero dame la fuerza, o sea, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo. Dame la fortaleza y dame la entereza porque yo no puedo. Yo en mis fuerzas, yo no puedo. Pero si eso es lo que tú quieres, si ese es mi propósito en esta tierra, está bien, Señor, lo voy a cumplir. Y eso es algo de lo que nos hablaban el día de ayer, por si usted se dio cuenta. ¿Ok? Entonces dice, estamos equivocados al hacernos ese tipo de preguntas que no tienen ninguna relación con Dios o cuando no vemos lo que Dios quiere de nosotros y solo consideramos lo que nosotros soñamos y anhelamos. Esa parte me la fusilé de aquí del pastor Guillermo de la Rosa, creo que es un pastor de Chiapas, que precisamente solamente voy sacando unos extractos del pastor. Jeremías, al igual que Ezequiel, yo ya le dije, pertenecían a la clase sacerdotal y un hombre en esa región
podía ser un sacerdote de nacimiento. Ponga atención, podía ser un sacerdote de nacimiento, pero era un profeta solamente si Dios lo llamaba. Solamente si Dios le llamaba. Por eso es que muchas veces nosotros le decimos a la gente, no es donde tú quieras estar. Ay, no, es que se ve bien bonito estar en la alabanza. Yo quiero estar en la alabanza. Si no es tu don y si no es tu talento, ¿por qué lo estás forzando? O sea, si tú no tienes el llamado a la alabanza, ¿qué haces ahí? Es que yo quiero ser el pastor. Híjole, tenemos un montón de casos, conocemos un montón de casos que gente que dijo yo soy llamado para ser pastor y ¿qué cree? Pues Dios no lo respaldó. Y lejos de que esto pudiera ser de bendición, fue una situación de vergüenza, porque la gente que hace termina dejando el famoso llamamiento y se termina yendo al mundo. Entonces, por eso le vuelvo a repetir, es bien delicada esta parte. No es porque yo quiera, es porque es un llamado de parte de Dios. Y a veces como cristianos no lo entendemos, queremos forzar esa situación. Cuando Dios me dijo que Él me iba a llamar para ser esposa de un pastor, después de ese tiempo, yo le cuento mucho a los chicos cosas muy chistosas que me pasaron durante ese tiempo, porque aparte de todo yo quería ser profeta. Entonces yo me la pasaba orando y orando y orando, y es que yo quiero ser profeta. Señor, heme aquí, yo quiero ser un profeta, yo quiero ser un profeta, yo quiero ser un profeta. Y me la pasé orando por años, diciéndole a Dios que yo quería ser un profeta, hasta que me casé y mi esposo me bajó mi sueño y me dijo, ¿quieres que te maten? Porque a los profetas los mataban. Entonces yo dije, no, mejor ya no quiero ser profeta. Ya no quiero ser un profeta, ya no quiero que me odien, ya no quiero que me persigan. Pero ¿qué es ser un profeta? Fuerte, pastor, ¿qué es un profeta? Un profeta es hablar de parte de Dios. Y entonces ya entendí, dije, sí, está bien, Señor, yo voy a hablar de parte de ti. A lo mejor no tengo el título aquí de profeta, pero Dios me llamó para hablar de parte de Él. Y a muchos de nosotros Dios nos ha hablado. Solamente usted lo sabe. Dios nos ha hablado para hablar de parte de Él. Y muchas veces somos como Jonás, no queremos ir. Dios nos llama y no queremos, nos rehusamos. Muchas veces Dios me dice que vaya y que dé a lo mejor no una palabra, o Dios cuando dice uno que Dios me puso esa palabra, no es que vino Dios así como lo leemos aquí y Dios se le mostró y le dio una palabra. No, Dios te pone esa palabra aquí en tu corazón y te está ahí diciendo el Señor una y otra vez que vayas y se la des a alguien y uno no quiere. Y uno se revela. Y a veces les voy a decir la verdad, yo he actuado como Jonás. Pero sí, ¿por qué le voy a ir a decir, Señor? Si ya sé que la vas a perdonar. Si ya sé que lo vas a perdonar, yo no quiero que lo perdones. Y a veces actuamos así como Jonás, no damos esa palabra de parte de Dios y nos resistimos. Y nos enojamos aparte con Dios. Entonces, como yo se lo acabo de decir, ese llamamiento no era porque él de repente amaneció con esos sentimientos o de repente tuvo un impulso de que yo voy a ser profeta. No, fue un llamamiento de parte de Dios. Y ese mismo Dios ha preordinado. Ahorita le voy a decir, yo dije, ay, no, creo que escribieron mal. No es preordinado, es preordenado. Yo pensé que lo habían escrito mal. Me confieso mi ignorancia. Ahorita les explico. Dice, y ese mismo Dios ha preordinado nuestra vida y nuestro ser. Preordinado significa determinar y disponer todas las cosas desde la eternidad para que tengan su efecto en los tiempos que le pertenecen. Y yo dije, ay, yo me equivoco. Pensé que se equivocaron los autores de un libro, imagínense nada más. Yo dije, no era preordenado, no, es preordinado. Él ya lo había determinado. Entonces, ¿cuál es nuestro primer punto aquí? Nuestro punto número 1, Dios te creó con un propósito. Eso lo estamos viendo en los versículos 1 al 4. Dios te creó con un propósito. Dios ha predestinado antes de nuestro nacimiento aquello que ha de ser nuestra vocación sobre la tierra. Y eso debería de darnos tranquilidad a ti y a mí. No tenemos que andar investigando ahí por la vida. ¿Qué seré, Señor? ¿Seré artista? ¿Iré a hacer una película en Hollywood? Artista con H, dice Marcos Witt. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso deberíamos de descansar en Dios. En esa comunión el Señor nos va a revelar cuáles son ese propósito para nuestra vida, cuál es su voluntad. Pero ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué no tenemos esa comunión con Dios? ¿Por qué no tenemos comunión con Dios? Un ejemplo que se me viene mucho a la mente es cuando yo conocí a su mami de Héctor.
La hermana Leti, ella nos testificaba y nos compartía que ella sabía lo que iba a hacer Héctor, ¿o me equivoco? Ella sabía lo que iba a hacer Héctor cuando él nació, que él iba a ser un ministro para la alabanza. Y eso, hermano, híjole, no sabes qué tranquilidad te da como madre. Qué tranquilidad, el saber que lo único que tienes que hacer es educarlo en sus caminos y que él se encargará de equiparlo y de darle los dones y talentos, como ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. Entonces dice, ay, perdón, ya me perdí. Y de esa manera ha influido en nuestro origen y en nuestro crecimiento en el vientre. Así que deja de estarte quejando. ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué tuve esos padres? ¿Por qué tuve esos hermanos? Deja de estarte quejando, hermano. Y se lo digo en el amor del Señor. Dios ya había determinado tu origen. Él ya lo había determinado. Si quieres echarle la culpa a alguien, pues échasela a Dios. Pero Él es más sabio que tú y que yo. Él ya sabe por qué tenías que haber nacido en donde naciste. Él ya sabía cuál iba a ser tu origen, a fin de prepararnos, porque esa era la finalidad. Dios siempre tiene un plan, siempre un propósito, y Él en su sabiduría y en su soberanía sabe lo que hace. Entonces Él dice, a fin de prepararnos para aquello que hemos de ser y para aquello que hemos de cumplir, debemos cumplir al servicio de su reino. Ay, es que Dios nada más me escogió para lavar baños. Pues sí. Pues sí. Ay, toda la vida, no lo sé. Pero a lo mejor en esta etapa de tu vida Dios te escogió para lavar baños. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Pues como para el Señor. Ay, no, yo no quiero ir a la iglesia a servir porque siempre me toca lavar los baños. Mi primer servicio fue lavando los platos del talento. Ese fue mi primer servicio, hermano, por si no lo sabías. Yo le decía a mi esposo, ¿por qué los hermanos piensan que luego, cuando tienes un llamado al pastorado, ya es directamente, pásele, Pastor Polo, directamente al público, al púlpito, perdón, pásele directo? No, hay un proceso, hay una preparación. ¿Y por qué muchas veces no cumplimos ese propósito? Porque no queremos los demás. Si yo voy y reviso el pizarrón, ¿sabe cuántos de los ministros de la iglesia se anotan para lavar los baños? Usted ahí se va a dar cuenta. Porque no hay humildad en el corazón. Porque no sabemos a quién le estamos sirviendo. Porque no sabemos que nuestro servicio es para Dios. Cuando tú sabes que todo lo que tú haces es para Dios, no te va a importar lavar baños, no te va a importar llegar y limpiar sillas, no te va a importar llegar y barrer, no te va a importar limpiarle la nariz a veces a los niños cuando andan sucios. Porque a veces es andarle limpiando la nariz a los niños. O no te va a importar si de repente cuando estás en la clase de los niños te dicen, maestra, y te están ahí tosiendo la cara. Eso tú sabes que es parte de. Y también Dios me confrontaba porque al igual que Jeremías, yo de repente me he quejado y yo le he dicho incluso a mi esposo, ay, bola de ingratos los hermanos. Si lo único que uno busca es su bien y aparte se enojan con uno y nos dejan de hablar y hablan de nosotros. ¿Para qué digo que no, hermano? Les diría como aprendimos ayer en el discipulado, los disculpo, hermano. Los que saben de qué se trata se van a reír. Entonces, muchas veces así somos, hermanos. Nos quejamos como Jeremías. Yo no había visto tanto así la vida de Jeremías. Dije, híjole, Señor, yo he sido como Jeremías. Yo he sido como Jeremías porque yo me he quejado. Me duele ver cuando a veces la gente no quiere entender de parte de Dios, pero también me enojo cuando la gente me agrede, porque ustedes pueden decir, ay, ¿qué tanto han sufrido los pastores? A lo mejor sí es cierto, no estamos en Chiapas o en esos lugares donde hay una persecución abierta, pero sí le podría testificar que en algunas ocasiones le he dicho a Hugo, vete allá con el pastor, porque se me hace que esa persona se lo va a sonar en este momento. Cuando estábamos en los grupos, yo me acuerdo que una vez llegó un varón que no está aquí en la iglesia, pero se puso bien agresivo, pero agresivo. Y estaba en la parte de afuera hablando con el pastor y yo le dije a Hugo, él se debe de recordar quién es. Y le dije, Hugo, por favor, salte a ver al pastor. Salte a ver al pastor y quédate ahí con él porque no me lo vayan a mazapanear ahí. Entonces, créamelo, hermano, que si en algún momento sí nos ha tocado gente que nos ha dicho hasta nuestra despedida, nos ha cantado nuestro precio y nos los ha dicho de frente, o sea que eso es lo peor todavía. Y uno, sí, hermano, ajá, sí. Entonces, no es sencillo, la tarea no es sencilla. Entonces, nos decía, por ejemplo, Elías, esta semana les tocó ir a hacer una labor tipo evangelística allá por Villa Nicolás Romero, y decía Elías, mamá, ¿qué les voy a decir? Dice,
Le digo, ¿y cómo te fue? Dijo, pues algunos no nos abrieron la puerta, otros sí nos abrieron la puerta y cosas así. Entonces, él está empezando a tener sus propias experiencias. Los que han ido a evangelizar lo saben. ¿Cuántas veces nos rechazan? ¿Y nos rechazan a nosotros o rechazan el mensaje de Dios? Y cuando tú entiendes que no te rechazan a ti, pues cambia la perspectiva. No te enojas, sí te duele ver la condición de la persona que tú le estás hable y acércate a Dios y busca de Dios y la persona no quiere y hasta no te contesta las llamadas porque te dicen como mi cuñada, pues no te quiero ni ver porque siempre me hablas de Dios. Mi cuñada Hortensia. Dice, no, te voy a confesar que me caías bien gorda porque siempre me hablabas de Dios. Y ella piensa que no lo sabía, yo sí lo sabía. Porque siempre lo sabemos, cuando tú vas a hablar a alguien de parte de Dios, la gente no quiere saberlo y te deja de hablar, te saca la vuelta y bueno, infinidad de cosas. Entonces, él había sido escogido desde antes de su nacimiento. Y si tú estás aquí, es porque, ¿qué crees? Dios te trajo. Y aparte, ¿qué crees? Que has sido escogido desde antes de que tú nacieras. Desde antes de que tú nacieras. Ay, no, es que hoy amanecí con un corazón tan bondadoso que quise ir a ver a Dios. Yo quise ir a ver a Dios. O sea, no, hermano. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí porque a Él le plació llamarte. No es cualquier cosa. Pudo haber escogido a cualquier otra persona, pero te escogió a ti y me escogió a mí. Y esa es una bendición. Eso es un privilegio muy grande el haber sido escogidos de parte de Dios. Echa un poco para atrás el cassette, no para carrilear, sino para que veas la mano de Dios en tu vida. Cómo Él ha estado ahí. Yo recuerdo que cuando yo acababa de nacer, mi mamá era muy jovencita y muchos dirán, ay no, qué absurdo. Mi mamá era muy joven y muy inexperta y estamos hablando que en aquellos tiempos pues no se les instruía en muchos temas a los padres. Yo estaba recién nacida, pues tenía aquí el cordón umbilical y me acuerdo que mi mamá dijo, ay, eso se ve bien feo, se lo voy a cortar. Entonces mi mamá dice que fue por las tijeras y que cuando ya me iba a cortar, dice que sintió un escalofrío. ¿Quién creen que la detuvo? Fue Dios, porque dice que ella sintió un escalofrío y que fue y le dijo a su suegra, a mi abuelita, le dijo, oiga suegra, ¿le puede cortar aquí? Es que se ve muy feo y me da cosa cortárselo. Y pues mi abuelita se puso a llorar, no, hija, es de costa mi abuela, no, madre, la ibas a matar. Y entonces, imagínense nada más, pero ¿quién la detuvo? Pues fue Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros podía testificar cómo Dios nos guardó durante nuestro nacimiento, durante nuestra infancia. ¿Quién te ha guardado hasta el día de hoy y que tú estés aquí? Dios. Hermano, eso debería de darnos paz y tranquilidad. Por eso yo le dije, no es un mensaje condenatorio. Cuando yo lo leí dije, no, yo no quiero hablar sobre Jeremías, porque yo sé cuál era el mensaje de Jeremías. Pero cuando yo empecé a estudiar esto, de verdad yo dije, Dios, gracias. Gracias porque tú me has traído hasta el día de hoy aquí y tú me has guardado y tú me has protegido y tú me has equipado y tú me has dado esto y esto. Entonces eso debe darnos tranquilidad, debe darnos esa esperanza de saber que no tenemos que andar por la vida preocupados, sabiendo qué es lo que voy a hacer. Bueno, vamos a seguir avanzando y dice después esto es especial para todos los seres humanos, pero es especialmente para aquellos que han de ser escogidos por Dios para ser instrumentos extraordinarios de su gracia. Otro de los testimonios que yo tengo muy presentes o muy palpables es de mi hermano Emiliano. Cuando él nació, no había un médico, no había una partera, no había nada y tenía el cordón umbilical todo alrededor de su cuello. ¿Y saben quién fue quien lo recibió? Porque no había nadie, fue Dios. ¿Y saben dónde nació? En la casa. Es una de las cosas más impactantes que me ha tocado presenciar. Es cuando Dios guarda y cuida tu vida con un propósito, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Así como Sansón había sido llamado para ser consagrado, lo mismo había sido Jeremías. Jeremías había sido escogido para ser consagrado a Dios. Ahora, en ese llamamiento,
Dios es quien equipa de dones para llevar a cabo esa tarea para la que Dios llama. Yo recuerdo mucho que Héctor decía que él quería aprender a tocar el teclado y que con la gente que se acercaba, bien amablemente, le decían que no le enseñaban. Entonces no le enseñaban. Pero ¿quién fue el que lo fue equipando? Pues fue Dios. ¿Quién lo fue preparando? Fue Dios. El pastor Polo, por eso le voy a ir ocupando muchos ejemplos aquí. El pastor Polo, a lo mejor en su momento, él siempre ha dicho, no, es que yo no tuve una preparación, pero ¿quién lo fue equipando? Y yo creo que son de las cosas que más uno valora, porque es cuando dices, es que es Dios el que me enseñó. Yo de repente estaba dormida o me acaba de levantar y él me decía, no, es que Dios me acaba de mostrar y ya entendí, pero deberían de verle la cara como cuando a un niño en Reyes, ¿no? Es que ya entendí, ya por fin comprendí. Y yo me le quedaba viendo así. Es que ya entendí este pasaje, ya lo comprendí. Y son de las cosas preciosas que te das cuenta que Dios te equipa, que Dios te prepara, que Dios te capacita. El conocer a Dios implica que haya una separación y que haya una consagración. Y esto produce obviamente una santificación como consecuencia, parece un trabalenguas, como consecuencia de esa elección de parte de Dios. Es decir, ¿cuántos de aquí conocen a Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen a Dios? Ahora ya nadie la va a levantar. Bueno, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Por qué? Porque ya saben lo que le voy a decir. Si nosotros conocemos a Dios o Dios nos ha elegido, Dios nos está invitando para, o más bien, Él nos llama. ¿Para qué creen? Para una separación. ¿De qué? Del pecado, del mundo. Por eso nadie quiso levantar la mano porque ya sabían a dónde iba. Y Dios nos llama para una separación del pecado, para una separación del mundo, para una separación de todo aquello que no tiene nada que ver con Dios. Y eso obviamente va a implicar una consagración. Y el ser consagrado es una bendición de parte de Dios. Cuando iban a nacer mis hijos, más bien cuando nació Elías, yo me acuerdo que igual en ese momento yo estaba orando por ellos, era un tiempo difícil porque Vania estaba enferma y Dios igual estaba llorando y Dios me trajo así como un pensamiento, yo voy a hacer en ellos o yo voy a formar en ellos unos siervos. Y yo lo creí. Yo lo comenté con muchas personas, pero ¿qué creen? No me creyeron. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿y cómo los formo? ¿O cómo los educo? ¿Cómo los instruyo? Y eso aplica para todos los que somos padres. Tenemos hijos que van a ser llamados para su servicio, para su ministerio. Yo creo que algunos de los que están aquí ya lo están viendo. Dios está empezando a formar el corazón de algunos jóvenes para Él, para su obra. Pero nosotros como padres estamos empeñados en ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. Los desanimamos con nuestro proceder. Ahí lo dice Efesios, no lo digo yo. Creo que es Efesios o Gálatas. Cuando dice, vosotros padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos. Y en otra parte dice, no provoquen así como que ellos se desanimen, que ellos se desalienten. Como padres eso es lo que provocamos muchas veces en la vida de nuestros hijos con nuestro proceder. Lejos de motivarlos a que ellos sigan creciendo en el evangelio, que ellos sigan creciendo en ese propósito, nosotros los desanimamos, los desalentamos. Y dice, produce esa santificación. Y le dice 3 verbos en el versículo 5. ¿Sí los puede encontrar y me los dice? ¿Cuáles son esos 3 verbos que encuentran ahí? Te conocí. Ajá, ¿cuál otro? Te santifiqué. Ajá, falta otro. Te di. ¿Quién dijo te di? Ok. Ay, no te voy a dar un premio. Pero son los... Son los 3 verbos que aparecen ahí. Le dice, te conocí, te santifiqué y te di. Entonces, voy a ver esta parte, sí vamos a ver la gramática, ahora sí como nos enseña el pastor, de este versículo en especial. Cuando le está diciendo, antes que yo te formase en el vientre, te conocí. Hermano, es maravilloso saber que Dios nos conoció antes de que naciéramos. Ya sabía cómo iba a tener yo los ojos, la nariz, la boca, antes que nuestros padres. Es maravilloso. Quizás nuestra mente está tan limitada que no lo alcanzamos a comprender, pero Él nos conoció. Y conocer es una palabra hebrea que significa conocer en la forma más íntima.
ni nuestros padres. Yo me acuerdo que yo tenía una muñequita de porcelana, obviamente cuando iba a nacer Vania, yo veía la muñequita y yo me imaginaba cómo iba a ser mi hija. Yo me imaginaba y trataba de imaginarme cómo serían sus ojos, cómo sería su nariz, pero eso era lo más que yo podía hacer. Sin en cambio Dios, Él tenía el conocimiento íntimo, total, pleno, o sea, todo de cómo íbamos a nacer, cómo íbamos a ser tú y yo. Y eso es precioso, el saber que el Señor conoce todo de nosotros. Yo le digo a las hermanas en la oración, esto debe de provocar dos cosas en nosotros. Una tranquilidad e incluso que haya gozo y alegría en nuestro corazón, el saber que Él nos conoce en totalidad, o debería de provocar miedo, más bien temor, cuando sabemos que no estamos haciendo lo correcto delante de Él. Entonces usted decide qué quiere que provoque en su corazón, alegría o gozo o temor. Pero Él nos conoce en nuestra totalidad. Él lo conoce todo de nosotros. Era una afirmación que el joven Jeremías nunca olvidó. Desde ese momento supo que el propósito de Dios para su vida se extendía atrás, aún antes de su nacimiento. Dios le había escogido, aun cuando era un feto. ¿Cuántos de aquí no levanten, no, así que no alce su mano, pero cuántos de aquí a lo mejor sus padres quisieron abortarlos? Quisieron abortarlos y Dios no lo permitió. Dios no permitió que eso ocurriera porque Él tenía un propósito para tu vida. Muchos podrían decir, ay no, es que yo no lo tenía contemplado, yo nada más pensaba tener 5. Estos otros 4 que me nacieron de más, no fueron de más, estaban en el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios, que tú nacieras. Así que si tú eres de esos que siempre te dijeron, ay, tú fuiste el añadido. No fuiste el añadido. Dios quería que tú nacieras y tenía un propósito y tiene un propósito para tu vida. Entonces no eres el añadido. No eres así como que, ay, bueno, no funcionó el método anticonceptivo y ya, pues estás aquí, pues ya qué. No, Dios tiene un propósito para que nacieras. Y dice el segundo verbo, santificar, que es kadash, quiere decir separar, destinar, consagrar. Dios le había separado de todos los, ay, esto está hermoso. Dios le había separado de todos los bebés que nacieron en aquella época para una tarea especial, para ser su mensajero a su pueblo. Si tú te pones a meditar de entre toda tu familia, Dios te escogió a ti. Dios te llamó a ti. En medio de esa colonia que no conoce de Dios, te escogió a ti. Te llamó a ti con un propósito. Te llamó a ti. En medio de esa familia, te llamó y te escogió. Es que nadie más es cristiano, pues gloria a Dios. Te llamó a ti. Te llamó a ti, te escogió a ti. Y eso debe de producir alegría y gozo en tu corazón porque te escogió. Él te escogió. Él te llamó. Él preparó esas obras en las cuales tú debes de andar. Él ya las preparó. Y luego viene un tercer verbo, es dar. Significa nombrar o asignar. El joven estaba asombrado, lleno de miedo, por haber sido nombrado profeta, no solamente a Judá, sino a las demás naciones. Isaías tenía la misma misión dada por Jehová y sentía el mismo miedo frente a una responsabilidad tan grande. Imagínate, Dios te ha llamado para ir a predicarles a los del cártel. O te mandó a predicarle a la familia michoacana. No, es que en serio, yo cuando lo estaba leyendo dije, no era cualquier cosa lo que iba a hacer Jeremías. Y el mensaje no iba a ser bonito, no iba a ser padre. Entonces dice después, Dios había determinado el nacimiento exacto de Jeremías. Por eso le vuelvo a repetir, en el caso de Emiliano, decía el doctor de la familia, el viernes, creo que era un martes o un miércoles, el viernes ya tenían programada la cesárea para que Emiliano naciera el viernes. Y Dios le dijo, no, él va a nacer, creo que martes o miércoles, 2 de marzo. Él dijo, no, Emiliano va a nacer este día. Entonces Dios ya había determinado qué día iba a nacer. El mismo día que tú y que yo, es que no me gusta el día de mi cumpleaños, el mes de mi cumpleaños. Dios lo determinó así. Dios determinó qué día ibas a nacer. Dice,
Dios había determinado el nacimiento exacto de Jeremías para que llevara a cabo esa tarea en el momento preciso. Jeremías no podía encontrar mayor significado para su vida, más que entendiendo y obedeciendo el llamado que Dios le estaba haciendo. Lo voy a volver a repetir esta parte. Si tú o yo no hemos encontrado el significado a la vida, ¿por qué crees que es? Porque no sabemos cuál es ese propósito de Dios para nosotros. Dice Jeremías, no podía encontrar mayor significado para su vida más que entendiendo y obedeciendo el llamado que Dios le estaba haciendo. Muchas veces yo le he dicho a mi esposo, ¿te imaginas haciendo otra cosa que no sea predicando? No, yo no me imagino a mi esposo haciendo otra cosa que no sea predicando la palabra. Él se apasiona, se desvive, estudia y se mete una y otra vez y anda preguntando. Y él se siente como pez en el agua cuando está predicando, porque eso es su llamado. Para eso Dios lo llamó. Y ahí es cuando el pastor Ezequiel nos conoció a cada rato. Y Laura, ¿y sí me irá a llamar Dios al pastorado? Y pastor Ezequiel, ¿y sí me llamará Dios al pastorado? ¿Y sí me va a llamar? ¿Y sí me va a llamar? El día que Dios permitió que la iglesia se levantara, no, hombre, no cabía. Porque ya le había encontrado ese significado a su vida. Ya le había encontrado ese significado a su vida. Entonces, si Dios te creó a ti con un propósito especial, si Dios te está llamando a servirle en el ministerio pastoral o misionero de Dios, espera de ti, el Señor obviamente, una respuesta. Entrégale tu vida y vive para alcanzar aquello para lo cual Dios te creó. Lo dice el pastor Guillermo de la Rosa. ¿Por qué retrasamos esa respuesta a ese llamado? ¿Por qué tenemos miedo? Dice versículos 5 al 8, pero Dios nos ha dado una promesa. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Quién otro dijo algo similar? Moisés. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano. ¿El Señor tiene una mano? ¿Es un qué? Antropomorfismo, acuérdense. Es como que tiene una mano. Para darnos a entender que Él tenía una mano, pero Él es espíritu. ¿Sí se acuerdan? Bueno. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras, ¿en dónde? Todos los que hemos ido escuchando el llamado de Dios al ministerio, nos hemos enfrentado al temor, dudas e incertidumbre que naturalmente producen en nuestro corazón al enfrentarnos con algo desconocido. Hasta ese momento Jeremías reaccionó al llamado poniendo excusas, justificaciones, debilidades o deficiencias. Ay, no, es que yo no estoy bien preparada. Ay, no, es que yo no sé leer. Yo no puedo leer bien la palabra porque no comprendo. Ay, no, es que ese don solamente lo tiene el hermano de al lado. No, es que el llamado lo tiene el pastor. Lo van a ver ahorita cuando estoy en el discipulado 2. De hecho, hoy lo vimos. Cuando habla de que la gente pone excusas incluso para evangelizar. Ponen infinidad de excusas. A lo mejor no tengo el llamado al pastorado, pero tengo que evangelizar, tengo que hablar de parte de Dios. Ay, no, es que me duelen mis rodillas y me duelen mis pies. No, yo no voy a llegar desde temprano. O no, yo no voy a llegar desde temprano porque hace mucho frío. O yo no puedo barrer porque ya las reumas, ya me duelen mis manos, ya no voy a barrer. No, ¿cuáles excusas estás poniendo? Ay, no, yo no voy a ir al discipulado de tercera edad porque yo no me llevo bien con las hermanas. O yo no convivo con ellas, o yo no las conozco. Ponemos excusa tras excusa. Yo no voy a ir al grupo de oración porque no tengo tiempo. Pero luego los vemos en el mercado, o luego los vemos en las plazas, o luego los vemos perdiendo el tiempo. Y dice uno, bueno, Señor, si sí tienen el tiempo, ¿por qué no acuden al llamado? ¿Por qué no acuden a ese llamado que Dios está haciendo? En ese tiempo, ¿por qué? Otra de las cosas por las cuales Jeremías dice esta excusa, porque en aquel tiempo era muy valorada la sabiduría de los jóvenes o los ancianos. Era muy valorada la sabiduría de los ancianos. Y al igual que le dice a Timoteo, ninguno tenga, así que no tengas en poco tu juventud, lo mismo le dice ¿a quién? A Jeremías. Cuando iniciamos en la obra,
pues obviamente éramos más jóvenes, mi esposo y yo, y me acuerdo que habían dos hermanas que eran más ancianas, bueno, sí que eran, una de ellas era ya anciana, y se ponía en la parte de hasta atrás cuando estábamos en las predicaciones, y se ponía con su manual para ver si lo que estaba diciendo el pastor era correcto. Y al principio lo tuteaba y le decía, a ver, Polo, te voy a dejar una tarea. Investígame esto y investígame el otro y investígame aquello. Yo por dentro me retorcía en mi silla. Porque bueno, yo siempre he tenido esa formación de respeto a las autoridades, de respeto a mis líderes, de respeto a las personas mayores. Bueno, esa es la formación y la educación que a mí me dieron. Pasó el tiempo y después, ya como te decía, pastor. Se ganó el respeto de estas hermanas. Entonces, ¿cuáles son las excusas? En ese tiempo, les vuelvo a repetir, valoraban mucho la sabiduría, obviamente, de la gente anciana. Y dice, quizás pudo sentirse incapaz de hablar a toda una nación, porque aparte, híjole, no le iba a hablar solamente a un grupo de personas, le iba a hablar a mucha gente, le iba a hablar al liderazgo, por así decirlo, no iba a ser cualquier cosa. Sin embargo, estaba la promesa de Dios, no tengas temor, porque yo estoy contigo para librarte. O sea, Dios ya le había advertido que le iba a pasar algo. Dice, pero yo voy a estar contigo para librarte. ¿Cuáles son las excusas que estás poniendo al Señor para responder a su llamado? No me lo conteste, usted solamente lo sabe. Al igual que Jeremías, Dios también nos da fieles promesas para tener valor y obedecer a su llamado, sobre todo su fiel promesa de su presencia. No, es que Dios no me ha dado ninguna promesa. Híjole, Dios no me ha prometido nada. Por más de que leo, no hay promesas para mí. Dice el Señor que Él iba a dejarnos ¿qué? Su espíritu, y que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Bueno, ya te di una promesa. Esa es tu promesa hoy. Si tú eres de los que dices, no, Dios no, a mí no me habla y no tengo ni una sola promesa, esa es tu promesa que te vas a llevar el día de hoy. Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Él va a estar siempre, ¿ok? Entonces dice, ya le expliqué lo que significa te di, te santifiqué. Y obviamente aquí Jeremías rechaza de una manera así muy modesta, así muy tranquila, ¿no? Ay, Señor, no sé hablar, así como que bueno. Obviamente, los comentaristas dicen que él era un joven, más o menos como de 20 años o más. Cuando Dios te hace ese tipo de llamados y tú eres joven, yo recuerdo mucho cuando empecé a trabajar con mi papá, yo era muy chica, yo creo que ya cuando entré a trabajar más de lleno, yo tenía como unos 17 años, ¿para qué le miento? Pongamos 17 años. Y cuando yo tenía que ir al trabajo, pues tenía que relacionarme con gente que era profesionista, con administradores, y claro que me daba miedo. Claro que me daba miedo. Claro que me daba miedo dirigir un grupo de personas que eran gente de tercera edad. En una ocasión me acuerdo que un supervisor se me puso al brinco y me quería casi golpear, pero no me rajé. No me eché para atrás. Esa valentía, ¿a quién te la da? Pues es Dios. Él es el que te prepara. Y el tercer punto dice, Dios te ha dado todo para cumplir el ministerio. Primer punto dijimos que era Dios te creó ¿con qué? Con un propósito. Dios te ha dado una promesa. Ese es el segundo punto. Tercer punto, Dios te ha dado todo para cumplir con el ministerio. Versículos 9 al 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Híjole, mire lo que le dijo. ¿Para qué era? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es cierto que era joven, pero no era ninguna excusa para llevar un mensaje. En la Biblia hay alguien que era todavía más joven que Jeremías. ¿Quién lo recuerda? A ver, Samuel. Samuel era un niño y le llevó un mensaje ¿a quién? ¿Y quién era Elí? Era el sacerdote. Y el mensaje era de bendición, de salvación o de edificación, por así decirlo. Era un mensaje ¿de qué? De juicio. Era un mensaje de juicio. Y él como un niño, un pequeño, le llevó un mensaje
a Elí, no se lo llevó a cualquier persona. Y Samuel obviamente obedeció siendo un niño. ¿Por qué le comento esto? Porque Dios puede usar, si usted y yo no queremos, o sea, si esta generación que estamos aquí no queremos ser usados por Dios y no queremos atender al llamado de Dios, ¿Dios podrá usar a nuestros niños? Claro que los puede usar, pero usted se va a perder el privilegio de ser usado por Dios. Tenemos a la tendencia de considerar nuestras capacidades y nuestros talentos, si somos o no adecuados para la tarea. Jeremías dudaba de su propia capacidad para hablar. Ya recordamos a Moisés, y Jeremías se sentía tan inadecuado para el llamado. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando él se queja y le dice, no soy adecuado para el llamado? ¿Qué hace Dios con Jeremías? Vuélvalo a leer, aquí está. ¿Qué hace Dios con Jeremías? Extendió su mano y ¿qué hizo? Y tocó su boca. ¿Tenía que preocuparse Jeremías? Claro que sí debía de preocuparse, porque el mensaje no iba a ser cualquier cosa el que iba a llevar, pero también le dio esa autoridad que él necesitaba para ir y hablar con valor. Los que hablan de parte de Dios y con la autoridad que han recibido de parte de Él no tienen por qué temer el rostro de los hombres. Yo de repente a veces veo al pastor las predicaciones y yo digo, ¡ay! Yo a veces le digo, yo no me atrevería a haber dicho eso. Pero ¿quién creen que le da ese poder y esa autoridad de parte de Dios? ¿Qué le decía al profeta Ezequiel? Que yo he hecho tu rostro más fuerte que el de ellos. Y me encanta porque dice que te ha dado un rostro así como una frente o un rostro como de pedernal. Una frente de pedernal. O sea, yo te echo, si ellos son recios, yo a ti te echo más ¿qué? Más recio, más fuerte. Y es lo mismo que le ha dicho al pastor. No, si los de Adulam son rebeldes, son contumaz y rebeldes, y yo te he dado a ti esa firmeza. Créame lo que no ha sido sencillo. ¿Ha sido sencillo, pastor? No ha sido sencillo. Pero de esa misma manera yo creo que también Dios le recuerda que Él le ha dado esas palabras y esa autoridad que Él necesita para ir y hablar con valor. Como ya dijimos, el hecho de que Él tocara su boca era una manera simbólica, dando a entender que le santificaba para que hablara con autoridad de parte de Dios. No solo puso su conocimiento en su cabeza, sino que también puso esas palabras en su boca. ¿Sale? Él puso esas palabras en su boca. Por eso muchas veces cuando hacemos el llamado, por ejemplo, a la enseñanza o a maestros, ¡ay, no, es que me da miedo! Hubieran visto a Isaac cuando empezó. Lo voy a balconear. Cuando Isaac empezaba en el ministerio, yo me acuerdo que le dije, Isaac, ¿te gustaría enseñarle a los niños? Y Isaac dijo, bueno, sí, pero me da miedo. Y me acuerdo que me dijo, ¿pero van a estar Vania y Elías? Porque ellos saben mucho. Y yo le dije, ¿qué te dije, Isaac? ¿Los voy a sacar? ¿O que no tuvieras miedo? Que no tuviera miedo. A lo mejor ya ni se acordaba, no sé si se acuerde. Pero yo me acuerdo que él me decía, no, es que van a estar Vania y Elías y ellos saben mucho y me van a preguntar. Yo le dije, no, tú prepárate bien. O sea, tú prepárate bien. Y ve de parte de Dios. Yo siempre le digo a los maestros, no olvidemos que nosotros enseñamos de parte de Dios y delante de Dios. Eso lo dice Pablo en sus cartas. Cuando tú entiendes que no eres tú el que va a hablar y que es Dios el que te va a capacitar y que te va a dar los dones y talentos, se te va a quitar ese miedo, se te va a quitar ese temor. Que sí nos dan nervios, híjole, horrores. Yo fui al baño creo que como 3 veces de los nervios que tenía esta mañana. Pero Dios es el que te pone esas palabras, no eres tú. Él es el que te capacita. Jeremías fue un hombre de gran lucidez interior, capaz de reflexionar sobre el sentido de su vida. De esa forma, fue anotando a modo de diario los rasgos principales de su lucha personal. Esta parte, hermano, quiero que mediten lo que le voy a leer. ¿Cuántos de aquí tienen luchas en cuanto a un llamado? ¿Cuántos tienen esa lucha en cuanto a seguir a Dios? Y si no tiene luchas, déjeme tomarme una foto con usted, hermano. Todos tenemos esa lucha de seguir en el llamado, de seguir en el ministerio. Y Jeremías era uno de ellos. Ahorita se lo voy a leer. Dice que él lo escribió como especie de un diario. Y él nos plasma aquí de una manera tan hermosa como a veces le reclamaba a Dios. Como él luchaba con Dios por ese llamado. Si usted no tiene el hábito de llevar un diario, hágalo. Y después revise lo que Dios ha hecho. Revise lo que Dios le ha hablado. Hágalo, empiécelo a hacer.
Empiezo a hacer, hermano. Entonces dice, los rasgos principales de su lucha personal que se han conservado en una serie de pasajes que podemos llamar como confesiones. En ellas expone su debilidad como profeta perseguido, su diálogo patético con Dios. Y yo cuando lo leí dije, híjole, así me he visto muchas veces con Dios, bien patética. Ahí, ay, toda conmiserada con Dios, ahí reclamando, echándole pleito. Y dice, con su vacilación y miedo ante los hombres. Yo recuerdo que cuando salimos de la iglesia del Alfarero, salí tan lastimada, tan dolida, que yo le dije a mi esposo, yo no quiero saber nada de nadie. Yo no vuelvo a servir. Así salí del Alfarero. Yo dije, yo no vuelvo a servir. Yo no quiero volver a ayudar a nadie. Así salí yo del Alfarero. Me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero servirle a nadie. Yo no le quería hablar a nadie. Yo no me quería relacionar con nadie. Así salí de dañada y de lastimada. Yo dije, no le quiero hablar a nadie. No quiero saber nada de los pastores. Y estaba casada con un pastor que iba a ser pastor. Dije, yo no quiero saber nada de ellos. O sea, salí así tan dañada, tan lastimada, que dije, no quiero saber de nada ni de nadie. Eso me duró yo creo que como un día. Porque, como dice Jeremías, no puedes evitar hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. O sea, si Dios te lo puso, lo haces porque lo haces. Y eso me duró yo creo que un día o días, no sé, porque dije, no, yo no quiero hacer nada. Y yo no voy a servir, y no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. O sea, así de rejega andaba. Su misma tarea de profeta del juicio de Dios le ha ido aislando. Ponga atención con esto. Si usted dice, ay no, ya todo el mundo me dejó, mis amigos ya no me hablan, mi familia ya no quiere saber nada de mí, porque ya no voy a sus fiestas, ya no voy a sus pachangas. Y yo le decía a mi esposo algo ayer. Una cosa, hermano, es de que tú te comportes de manera religiosa y digas, ya no voy a ir a ningún convivio, a ningún evento. Eso es ser religioso, ¿sale? Eso es ser religioso. Pero si tú vas a ir a una convivencia, ¿cuál es la finalidad? Lo dijo el pastor en la mañana. ¿Cuál es la finalidad? Dar testimonio y hablar del mensaje de Dios. Ah, no, es que el pastor dijo que fuéramos y a mí como me encanta el baile, pues caí. Como me encanta todavía la tomadera, pues me eché 3, no 5 como antes, ya estoy cambiando. No, o sea, vas a dar testimonio. Si vas a ir, no es porque le vas a ir a dar rienda suelta a tu carne. Si vas a ir es porque vas a ir a testificar de parte de Dios. Y entonces, en el caso de Jeremías, se fue aislando porque ese mismo mensaje, ¿a quién se lo daba también? A su familia. El mismo mensaje de condenación o el mismo mensaje de juicio, ¿se lo daba a quién? A su familia. Y ahí es la parte más difícil, hermano. Cuando tú tienes que confrontar a la familia con su pecado. Porque bueno, a los hermanos, ya el domingo sí me hacen caras, pero pues fue el domingo nada más. Me aguanto durante el servicio que me vean feo. Pero a la familia, ¿cómo le haces con la familia? ¿Cómo le haces? Pues tienes que convivir con ellos. ¿Cómo te los quitas? Y aparte se sientan enfrente de ti, te hacen sus caras o hasta te echan sus echadas, ¿no? Así. Te echan sus echadas la familia. Entonces dice, a Jeremías lo fueron dejando solo, incluso su misma familia. También sus hermanos y tu familia te son desleales. También ellos te calumnian a la espalda. Eso está en Jeremías 12:6. O sea, también su familia hablaba de él. Imagínense nada más la chulada de familia. Sus hermanos y su familia, dice, tu familia, también se lo leo, también tus hermanos y tu familia te son desleales, también ellos te calumnian a la espalda. Y cómo duele, hermano, cómo duele saber que tu familia te es desleal, cómo te duele saber que tu familia te traiciona, que te da la espalda, que hablan de ti. Cómo duele, de verdad. Una de las cosas con las que Dios ha trabajado mucho en mi vida ha sido esa parte. Saber que andan hablando a tus espaldas y delante de ti, ay, casi hermosura. Eres un tazo dorado. O sea, casi hermosura. Y yo, si supieran que yo sé, si supieran que yo sé lo que andan diciendo de mí y me tengo que aguantar. Entonces, híjole. Pero a Jeremías le pasó lo mismo. A nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Creían en Él? No creían en Él. ¿Lo tachaban de qué? Guardó silencio y aparte lo tachaban de que estaba ¿cómo? De que estaba loco.
Entonces dije, bueno, Señor, si hablan de mí, pues ¿qué pueden hablar? Si piensan que estoy loca, pues ¿qué podemos hacer? Y dice después, fíjese lo que le dije. Bueno, en ese contexto ha proclamado algunas de las palabras más bellas e hirientes, no solo de la Biblia, sino de toda la literatura de Occidente. Él fue el que llevó los mensajes, pero más duros fue Jeremías. Nadie hasta entonces había dialogado o combatido con Dios de esta manera. ¿Quién ha contendido con Dios en algún momento? Bueno, creo que yo soy la única. Ni modo, ministro, yo soy la única. Bueno, ¿quién ha contendido con Dios? Fíjese, si usted piensa, le estaba yo leyendo a Vania parte de esto y me dice Vania, no mamá, no vayas a decirlo como dice así. Se lo voy a leer como lo encontré en el comentario. Dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me forzaste, me violaste. Yo era el hazme reír todo el día, todos se burlaban de mí. Híjole, ¿cómo estaría el corazón de Jeremías que expresó esto? Obviamente en otras versiones lo dicen más bonito, ¿no? Pero incluso más fuerte en otras traducciones. Pero eso fue lo que le dijo. O sea, te pasaste de listo conmigo. O sea, sí me usaste. O sea, imagínense nada más. Maldito el día. ¿Quiénes han maldecido el día que nacieron? No levante la mano. Maldito el día en que nací. Que el día de mi madre me parió no sea bendito. Imagínense. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para pasar trabajos y penas y acabar mis días derrotado? Jeremías 27, 14 al 18, ahí lo puede leer usted. Jeremías es un profeta público al que todos juzgan y piden cuentas. Y un día bien hermoso, mi hermano se acerca y me dice, la relación que yo llevo con mi hermano siempre ha sido de mutuo respeto, muy tranquila. Siempre ha sido más ministerial, por así decirlo. Pero hace como un mes atrás o 2 meses atrás, se acercó y yo sé que era Dios, exhortándome de parte de Dios y diciéndome así como que no se te olvide, casi, tú eres una figura pública. Y estás expuesta a esto y esto, y tu conducta debe ser esta y esta. Y dije, híjole. ¿Saben qué se siente que tu hermano menor te llame la atención cuando tú eres el mayor? Se siente uno con vergüenza. Y yo me sentí avergonzada porque dije, híjole. Dije, está bien, Señor, yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Y dice, Jeremías es un profeta público al que todos juzgan y piden cuentas. Sáname, no me hagas temblar, tú eres mi refugio en la desgracia. Fracasen mis perseguidores y no yo. Sientan terror ellos y no yo. Haz que les llegue el día funesto, quebrántales con doble quebranto. Jeremías 17, 14 y 18, ahí lo puede encontrar. Y yo decía, ay Señor, cuando yo leo esos pasajes y cuando yo me sentía mal, sí Señor, derrota a mis enemigos. Esa es la verdad, hermano. Bueno, no sé si usted no, pero yo sí. Sí, Señor. Sí, acábalos. Y hasta más. ¿Dónde están los salmos imprecatorios? ¿Dónde están esos salmos imprecatorios? Los voy a buscar. Sí, Señor. Acábalos. Acaba a mis enemigos. Y casi, mira, Señor, cómo sufro. Y yo dije, ya cuando leí a Jeremías, dije, híjole, yo que critiqué muchas veces a Jeremías. Bueno. Ha identificado la causa de Jehová con su propia causa. Se ha puesto al servicio del mensaje de Dios. Por eso necesita superar la prueba y pide a Dios, Señor, acuérdate y ocúpate de mí y véngame de mis perseguidores. No me dejes perecer por tu paciencia. Mira que soporto injurias por tu causa. Jeremías 15:15. Gran parte de su sufrimiento está causado por la misma defección de las personas de su pueblo, a las que él amaba con toda intensidad. ¿Cuándo es cuando más te duele? Cuando tú amas a la persona. ¿Cuándo es cuando más te duele? Cuando tú procuras el bien de la persona y la persona te abofetea en la cara y te dice, no quiero tu ayuda. Híjole, ¿sabes qué hermoso se siente cuando la gente te dice, no quiero? O sea, no quiero tu ayuda. Híjole, hermano, no sabes cómo se siente. Voy a volver a balconear a mi cuñada Hortensia, aunque no lo sabe. En una ocasión, me acuerdo que estábamos allá en el salón con Miguel y mi cuñada estaba bien enojada, pero bien enojada. Y me acuerdo que era ¿qué? El cuarto o el quinto paso. El capítulo de la acción. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Quinto, todo el quinto. Sí, porque hasta Polo se acuerda. Y me acuerdo que estaba bien enojada. Y yo me acuerdo que le decía, ella quería tomar una decisión.
Y yo estaba así, entre comillas, tranquila, porque dije, se me hace que me va a soltar uno. Y ella me decía, no, es que quién sabe qué. Estaba bien, pero bien encanijada, estaba bien molesta. Al grado, hermanos, que ella no se dio cuenta. Era cuando trasladábamos todas las cosas del salón para acá y era, o sea, al final teníamos mucho movimiento. Ella no se dio cuenta, pero mi papá se fue y se paró detrás. Así como diciendo, ay, no se vaya a sonar a mi hija. Él fue y se fue a parar atrás. Y entonces yo me acuerdo que ella me decía, no, es que ¿dónde dice la palabra? Y que bla, 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 que no puedo hacer esto y lo otro y aquello. Y yo me acuerdo que yo nada más le decía, hazlo el día que tú me digas que te lo confirmó Dios en la palabra. Si Dios te lo confirmó, me dices y lo haces. No, pero que en el quinto capítulo, que quién sabe qué, quinto capítulo. Pues lo dirá el libro, pero si no lo dice la palabra, no lo hagas. Y estaba bien, pero bien enojada. Y de verdad yo dije, hoy donde me suelte uno ahorita, dije, voy a ver cómo lo esquivo, porque estaba muy enojada. Entonces, muchas veces, hermano, son cosas que a lo mejor uno puede enfrentar. Gracias a Dios, se lo digo de verdad. Nosotros nos ha tocado enfrentar situaciones como un pastor allá en Pochutla. Cuando él llegó a predicar a ese lugar, a ese pueblo, él llegó a predicar el evangelio, pues en esos lugares pues la gente es muy católica. El pueblo lo agarró ahora sí que le dio sus cortes con un machete el pueblo. Y tenía las marcas en sus brazos de que le habían dado sus cortes con el machete. O sea, no le cortaron los brazos, pero sí lo llegaron a lastimar con un machete. Y el pastor se quedó ahí, en ese pueblo. Se quedó ahí en ese pueblo de Pochutla. Levantó una iglesia, un pastor que murió muy longevo, y con el reconocimiento y con el aprecio de ese pueblo, porque él permaneció. Él atendió ese llamado. ¿Él sufrió? Sí. ¿Y nosotros qué sufrimos? Pues nada más el frío o el calor. ¿Qué más sufrimos? ¿Qué más sufrimos de parte de Dios? Si cada 8 días somos cristianos, dicen de cada 8 días, nada más abrimos nuestra Biblia cada 8 días, nos congregamos cada 8 días. Pregunta el pastor, ¿qué vimos en la semana? Nadie leyó, nadie oró, no nos memorizamos la palabra y por eso es que vivimos vidas derrotadas, vidas miserables, vidas que no son las vidas que Dios quiere que estemos enfrentando en esta tierra. No vivimos en victoria, no porque Dios tenga la culpa, es porque nosotros hemos decidido vivir ese tipo de vida. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que dediquen su vida al servicio. Es un llamado que Dios hace en su soberanía, considerando que Él nos ha creado con un propósito. Ya terminé, puede ir pasando los de la alabanza en lo que acabo de leer esta parte. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que dediquen su vida al servicio. Es un llamado que Dios hace en su soberanía, considerando que Él nos ha creado con un propósito. Nos ha dado fieles promesas que nos equipan y nos dan el valor para llevar a cabo la tarea que nos encomienda. Y ante ese llamado de Dios, demanda nuestra obediencia.